Observaba azorado y escuchaba indignado los reclamos de una minoría que me preocupa, que se está convirtiendo rápidamente y transformando en una minoría vociferante que no digiere el lugar en el que lo ha colocado política y electoralmente el pueblo de México. Son una oposición que se niega a aceptar esos resultados, inventando violaciones a la legalidad que no existen. Estamos frente a aquellos que yo creía todavía ilusamente que después de haber detentado el poder junto con sus aliados y haber fracasado durante muchos sexenios, habrían aprendido la lección de las urnas y del pueblo. Pero me he equivocado, porque no quieren asumir lo que son y siguen siendo el reflejo de aquello que ellos sí estuvieron acostumbrados como una práctica reiterada a aplicar: los fraudes en las elecciones electorales y avasallar y aplastar a la oposición que en desventaja competía y llegaba a los órganos legislativos aplastando y burlándose. Y hoy vienen aquí a tratar de darnos lecciones de ética política, de derecho constitucional, de legalidad, de moral, cuando no tienen absolutamente ni una pizca. Cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba ahí y efectivamente todavía está ahí, latente, herido de muerte, lamiéndose las heridas, porque todavía no acaba de comprender que está en el proceso de extinción. México ha cambiado, ha hablado, ha dado un mandato para cambiar y transformar al sistema político mexicano. Ha legitimado como nunca se había visto en la historia política de nuestro país al licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero no pretender buscar tener una sobrerepresentación que no tienen ni afuera ni adentro. Vamos a defender con la ley en la mano el derecho que nos otorga la ley y que nos otorgó el pueblo. Somos la mayoría y acostúmbrense a ello. Esa mayoría es tolerante y es respetuosa, pero no es dejada, y les vamos a contestar y vamos a proceder. Sí, vamos a estar 6 años, senadoras y senadores de la oposición, aquí en el Senado como en la Cámara de Diputados, y habrá que acostumbrarse a respetar a la mayoría, como ustedes que estuvieron aliados con un partido hegemónico, ese sí autoritario, ese sí dictatorial, ese sí fraudulento, que no escuchaba, que no veía a la oposición y que ni siquiera le permitía en muchos casos hacer uso de la tribuna, porque hacía uso de su mayoría para avasallarla. Y aquí se les ha escuchado y se les ha respetado. Fui defensor que creyó, luchó y defendió el desarrollo estabilizador en nuestro país, en las políticas económicas que le dieron crecimiento económico y distribución de ingreso al país. Fui defensor del estado de bienestar y jamás nadie podrá probarme y acusarme de haberme prestado a los fraudes electorales de su partido, de muchos dirigentes justamente aquí presentes. Tengo las manos limpias de fraudes electorales, tengo las manos limpias de la sangre derramada por gobiernos de su partido.
Saludos amigos, nuevamente regresamos, estamos en su programa Rosalba al aire de la Roca Comunicación, donde la fuerza eres tú. Saludamos nuevamente a Erika. Ya sabe, Control Café, todo técnico, Así sabe, es. le hacemos a todo. Pues hoy tenemos un enlace especial, como siempre, ya saben, puro asesor VIP, ¿no? Así Hoy en es. Revista Rosalba tenemos al senador Cristóbal Arias Solís, quien preside la Comisión de Justicia, Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos de Primera, Comisión Jurisdiccional de la bancada de Morena, abogado y pues adelante Rosalba, Y presenta hay tu una invitado. trayectoria de muchos años. Senador Cristóbal, muy buenas tardes, ¿cómo Bienvenido. está? Bienvenido al programa. Rosalba, me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes a ti, a Erika Farías, programa Rosalba al aire. Qué Así gusto escucharte, a reserva de verte nuevamente, mi estimada Rosalba. Sí, aquí estamos cuando ya que se pasa esto, senador, porque estamos acatando las recomendaciones de la Susana a distancia. Susana a distancia. Entonces, por eso todo ha sido vía telefónica. Sí, y qué bueno, más nos vale, y qué bueno que a través de tu programa hagas esta mención, porque bueno, esta pandemia es global y México no es la excepción, y afortunadamente no se han disparado como en otras partes del mundo, y ojalá no, pero más nos vale tomar las medidas preventivas, prevenirte, lamentar, Rosalba. Así es, senador. A ver, platícanos las recomendaciones a nivel sanitarias a nivel internacional manejan pues que se debe de reservar los protocolos de toda la gente. Cuéntanos, ¿tú también andas en protocolos, senador? Platícanos cómo andas personalmente, a ver, dinos. ¿Estás guardadito? A ver. Yo también, fíjate que es muy poco lo que he salido, ¿sí? No por falta de ganas, sino porque justamente lo que queremos es observar las recomendaciones que los organismos internacionales en materia de salud pública, como la Organización Mundial de la Salud, sí, como el Consejo Nacional de Salubridad, que preside el secretario de Salud en México, nos han insistido de que todos estos protocolos de prevención los observemos, precisamente, Rosalba, para evitar el que se genere un contagio masivo, y en el que si nos llegara esto a ocurrir a un gran número de mexicanos, como ocurre en otras latitudes a nivel internacional, se puede colapsar el sistema hospitalario del país y no habría las condiciones para poder atender a tanta gente contagiada, enferma o en una situación hasta de gravedad, y entonces estaríamos pues en un cuadro muy dramático que no queremos, que ya de por sí con los problemas y carencias que tenemos en nuestro país, como para que ahora pongamos en riesgo la salud y la vida misma. Entonces, por lo que a mí respecta, pues igual estamos replegados. Se tomó por acuerdo en la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, que preside nuestro coordinador de la bancada mayoritaria del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, el senador Ricardo Monreal, que se suspendieran las sesiones antes de la conclusión del periodo ordinario de sesiones, que tendría que ser hasta el 30 de este mes de abril, que está abierto, pero en los hechos, pues el acuerdo fue que no estuviéramos desarrollando actividades, ni sesiones, ni reuniones de comisiones, y que le pidiéramos al personal que también estuviera replegado, es decir, todo el mundo está de hecho en casa, no en vacaciones, atento, algunos trabajando en línea, pero sin ir a las oficinas. Entonces así estoy yo también muy pendiente de lo que ocurre a nivel nacional en Michoacán, o de lo que nos recomienda en el caso del Senado nuestro coordinador real, y estamos atentos, los hablo, pero sí yo me sumo también a la campaña preventiva, guardar todas las normas que nos sugieren de higiene, la otra parte de la campaña de quédate en tu casa, pues también, salvo quienes tienen que salir por una cuestión, como se dice ahora, la palabra, pues muy esencial, ¿no? Que sea casi, pues muy estrictamente necesario, pero de no ser así, la recomendación es que pues estemos lo más replegados posible
Rosalba. Así es. Así es. Senador, pues mucho se ha criticado la política del presidente en relación de que ante esta pandemia que ya se venía a venir a nivel nacional, internacional y que entró a nivel nacional, que se tardó en blindar fronteras, que su política no fue la adecuada como lo hizo Rusia con el presidente Putin. En este sentido, ¿Qué observaciones hay? Esas observaciones, ¿cómo se podrían comentar, senador? No, pues yo considero a la luz de los hechos, comparativamente de lo que ha ocurrido en otros países en el mundo, a lo que ha ocurrido en nuestro país, en México, que carecen totalmente de fundamento, porque allá, en aquellos países como Italia, Francia, España, por mencionar algunos donde se ha presentado más aguda y dramáticamente pues la crisis del coronavirus, en nuestro país no se dio de golpe y porrazo, y el presidente ha estado en todo momento informado y asesorado por el Consejo Nacional de Salubridad y por un grupo importante de científicos, de investigadores, de epidemiólogos, entre ellos el que es vocero del gobierno, que es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, que es un especialista, es un hombre de ciencia, epidemiólogo, y un excelente comunicador que con una forma muy didáctica ha venido día a día en un esfuerzo extraordinario, ha estado informándonos en todo momento de toda esta situación que se originó en China, que ha pasado por otros países y lo que ha ocurrido aquí en nuestro país. Entonces ha habido una observación de este fenómeno epidemiológico muy puntual y muy atento, lo que afortunadamente ha evitado el que se generara una situación aguda de crisis en nuestro país de salud. Yo creo que debemos de, no de estar tranquilos, pero sí de estar satisfechos de la forma en que el presidente de la República, su gabinete y sobre todo el sector salud han venido conduciendo de manera preventiva toda la problemática que se deriva de esta pandemia, que en nuestro país no ha sido afortunadamente tan crítica como en otros lugares. Pero yo más bien creo que esto obedece, estas críticas, pues a quienes han buscado politizar y hasta partidizar esta pandemia, es decir, le quieren echar la culpa al presidente de México y a Morena de que son los responsables de que haya aparecido el coronavirus en nuestro país, cuando ningún gobierno en el mundo, ni en los países más desarrollados, ni más poderosos de la Tierra, ni los países con una mayor capacidad en materia de médica, científica, de investigación, de laboratorios, tampoco son responsables en absoluto. Esto aparece como cuando de repente se genera con todos los efectos devastadores, un tsunami, un terremoto, de los que ya han ocurrido aquí en México y en otras partes del mundo, y que no hay poder humano ni gubernamental que pueda enfrentar o prever esos fenómenos. Es decir, aquí estamos como, por ejemplo, uno no puede evitar que haya calor, que haga frío, que llueva. Si hace frío, pues cobijarte en tu casa, salir a la calle bien abrigado. Si llueve, bueno, pues te vas a resguardar, te llevas la sombrilla, pero uno no puede, ningún gobierno en el mundo puede estar aún sabiendo el que hay ciclos de las estaciones que son fenómenos naturales, pero lo que no puede echar la culpa a los gobiernos o a los partidos o al pueblo en general porque llueve, hace frío, hace calor o porque tiembla. Lo que hay que tomar medidas preventivas, de tal manera que te vuelvo a repetir, carecen de total y absoluto fundamento. Yo creo que muy mal hacen quienes de manera tendenciosa, dolosa y queriendo sacarle provecho político a esta situación, pues
creen que van a lograr confusión y desorientar a la gente para que se vuelvan críticos o ataquen o descalifiquen al gobierno. Creo que ni a este ni a cualquier otro gobierno se vale que se utilice ataques sin ningún fundamento, Rosalba, porque yo creo que aquí se ha venido conduciendo muy bien por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de veras yo estoy sorprendido de este extraordinario médico, funcionario, servidor público y comunicador, porque pues cuántos millones de mexicanos no estamos atentos a lo que día a día nos está informando, orientando, para que observemos medidas, para que estemos bien enterados objetivamente, como lo ha hecho López Gatell. Así es, de hecho tocó un punto muy importante, ¿cómo están lidiando con la derecha respecto a la desinformación que se está manejando? Pues como usted dice, están aplicando esto como plataforma electorera para desviar la información adecuada que se está dando en medios nacionales y también confundiendo también en lo que son algunas redes, donde comentaban que no hay insumos, que no se estaba dando la cobertura esencial. ¿Cuál sería su especificación respecto a la derecha? Precisamente lo que tú estás diciendo, gente del Partido de Acción Nacional, de otros partidos minoritarios, todavía más minoritarios que Acción Nacional, en su desesperación política de haberse visto desplazados hace 1 año y medio del poder, de las prebendas que entre ellos se daban en el poder público, y de añorar los recientes tiempos pasados, que no se resignan a haber perdido toda una serie de privilegios, pues ellos están prácticamente, o se sentían ya aniquilados, y creen ilusamente, aniquilados políticamente, electoralmente, de cara al próximo proceso electoral del año que entra, y creen ahora ilusamente que hay que aprovechar el dolor humano, la gente que se ha contagiado, los que están enfermos, la crisis económica que aquí en México, como en otros países, golpea, porque desde el momento en que empieza a haber este repliegue, en que empieza la gente a ausentarse del café, del restaurante, del cine, para la economía, la negocio, del pequeño, del micro, del pequeño negocio, del mediano negocio, pues entonces ante esa situación de pérdida económica, entonces estos señores del PAN y de otros partidos de la oposición minoritarios quieren aprovechar esta situación que es ajena total y absolutamente a la voluntad del gobierno. Bueno, si la gente que está tomando conciencia de que hay que replegarse, de que hay que de tratar de evitar irresponsablemente el contagio, entonces empieza a cancelar de ir a la playa, cancelar las reservaciones de los vuelos, los hoteles, de salir al restaurante. Claro que esto va perjuicio, va mermando la capacidad de ingreso de estos negocios, y empieza a haber con toda razón una serie de preocupación, de molestia, de incomodidad, y entonces hay quienes lo quieren buscar capitalizar política y partidistamente, pero eso justamente la gente lo tiene que ir advirtiendo, tiene que ir observando, que están tratando de aprovecharse de esta situación de crisis en la salud, de crisis en la economía, pero que hay que orientar a la gente para que no se deje aquí sorprender ni manipular. Aquí lo que interesa es, primero está la salud y la vida de las personas, y luego pues está también pues su sobrevivencia económica, que yo sé que para gente de muy escasos recursos, que está en el subempleo con pequeños ingresos, como son pues las microempresas o las pequeñas empresas, por supuesto que esperan que haya algún apoyo de carácter institucional, que ya está dándose y que va a darse, pero que yo también creo que hay que hacernos cargo pues de que el recurso público, el erario público, pues va a ser insuficiente para poder salvar, para poder hacer que sobrevivan todos estos micro, pequeñas, medianos e incluso quizás hasta grandes empresas que les afectan, pero que les pueden observar. Así Lo es. que a mí me parece que sí es hasta se diría pues tendencioso políticamente, es quererlo justamente partidizar y creer que hay que cárguenle todo al gobierno, cárguenle todo al partido del que procede, para ver si la gente voltea a verlos
y a ver si pueden ellos electoralmente remontar, resucitar donde están, cosa Así que es. te aseguro que no lo van a lograr. Las encuestas que yo he visto últimamente, que dan a conocer nacionalmente, apuntan a que efectivamente ha bajado, es normal y es natural en estos tiempos tan difíciles, y después de la herencia que recibió con más obligaciones que derechos el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues recibió un país en crisis que se agudiza ahora con esta situación que a la nadie contención de la nos pandemia. esperábamos a nivel mundial, y efectivamente eso desgasta, trae consecuencias también políticas, y en las encuestas aparece que ha bajado el nivel de aceptación del presidente y más aún el del partido de Morena, pero eso no quiere decir que estén a tal grado abajo que esté en riesgo su mayoría cuando es La hay mayoría una gran relativa, ¿no? aceptación. Pero el otro dato que apuntan las encuestas es que no obstante eso, la oposición se encuentra en sus mismos niveles, no ha crecido absolutamente nada. Es decir, el PAN no tiene más allá, no llega ni al 9 o 10% a nivel nacional de aceptación. El PRI está en la lona y los otros partidos están peor todavía, de tal manera que ni unidos, con todas sus grandes diferencias, excepto sus coincidencias de ambición de poder y de los privilegios que vinieron detentando, que es lo único que los une, no sus ideologías, no podrán ser competitivos aprovechando la crisis de la pandemia para pretender que el electorado el año que entra voltee a verlos. Es decir, creo yo que están haciendo muy malas cuentas, muy malos cálculos, y si no el tiempo lo dirá, pero desde ahora las encuestas apuntan, aunque no es el momento de hacer futurismo, pero bueno, pues los que se dedican al análisis y que hacen sondeos de opinión están adelantando eso, que en este momento, con toda la crisis que vive el país y el desgaste del gobierno, hay un buen nivel de aceptación del gobierno que encabeza el presidente y de su propio partido que él fundó y dirigió, y la oposición no ha crecido en absoluto. Lo que ha crecido es el escepticismo, lo que podríamos hablar de algunos que es muy probable que lo que aumente el año que entra sea el abstencionismo electoral que siempre, pues lamentablemente, ha existido en nuestro país. Así es. De hecho, no tenemos una bola de cristal, no podemos adelantar los escenarios ni los futuros. Lo que sí es cierto es que se canceló todo este proceso electoral que ya se tenía previsto por la contención de la pandemia misma, pero lo que sí podemos es recordar a lo mejor lo que usted bien comentaba, el pasado. ¿Qué diferencias marcaron lo que es el periodo cuando vimos la pandemia de la influenza y lo que estamos llevando ahorita con el COVID-19? ¿Qué diferencias marca entre el gobierno de aquella época y lo que estamos viviendo actualmente? Adelante. Pues que esta es una pandemia mucho más crítica, total y absolutamente desconocida para la propia ciencia. Es una pandemia que es global, que abarca la mayor parte de los países del mundo, y que cuando se presentó la influenza no fue una pandemia global, mundial, fue focalizada en muy pocos lugares en nuestro propio país, y que además sí existía ya los tratamientos, había la vacuna para los medicamentos para enfrentarla y curarla, y en este caso así es. no existe ni en los países que tienen un gran desarrollo científico, no hay todavía el contravirus, es decir, la vacuna que lo prevenga, y tampoco la vacuna o el tratamiento cuando ya se contagia y se enferma y se interna a alguien. Es decir, se está tratando pues con medicamentos que se está probando que les hacen efecto y que se recuperan algunas personas, pero no hay un tratamiento específico. Se dice que puede ocurrir que se encuentre en medio año, en un año o hasta después de un año, que es muy preocupante que hasta entonces se pueda lograr. Y en el caso de la influenza, aún así, la única semejanza es que también hubo un repliegue, si no generalizado en todo el país. Yo recuerdo perfectamente porque me encontraba precisamente acá en la Ciudad de México, donde estoy en este momento, y entonces
entonces sí hubo un repliegue y aún así ocasionó pérdidas también, consecuencias, tuvo sus consecuencias económicas, sobre todo en la ciudad, no en todo el país. Y aquí como no hay un antídoto para enfrentar este virus, entonces, ¿qué es lo que está aconsejando el organismo a nivel internacional, que es la OMS, Organización Mundial de la Salud, y aquí el sector salud en nuestro país? Pues que no hay más que tomar medidas preventivas, porque si no se hace eso, entonces pues puede ser catastrófico. Además lo estamos viviendo en otros países, Rosalba, como dice el dicho, si uno no ve la tormenta, la tempestad y no se hinca, bueno, pues no queremos vernos en el espejo reproducidos como lo que ocurre aquí mismo en nuestro vecino país del norte, Estados Unidos. Ya no se diga lo que estamos viendo que ocurre o ha ocurrido en Europa, de tal manera que hay una gran diferencia. Este virus es global, es un enemigo poderoso para la humanidad, que todavía no se encuentra cómo neutralizarlo, cómo replegarlo, cómo acabarlo. En cambio el virus de la influenza ahí sí no fue tan devastador, y está devastando la salud y la vida misma ya de muchos miles y miles de personas en el mundo, y está devastando y socavando los cimientos de todas las economías. Esa es la gran diferencia. Entonces, a mí que alguien me diga cuál es el gobierno que está preparado o estaba preparado para lo imprevisto, para lo inimaginable, pues ninguno así para acabar pronto. Entonces, lo que haga cada gobierno es en sus esfuerzos por tratar de enfrentar este problema, pues ojalá todos los sectores pudieran apoyar, entrarle, para que cada quien dentro de sus posibilidades contribuir a que sea menos devastador, tanto en salud como en pérdida de vidas y en pérdidas económicas. Pero por supuesto que hay grandes diferencias. Este es el reto, el desafío más grande, no nada más para los gobiernos, para la humanidad en su conjunto. Ojalá, y yo hago votos y estoy meditando y reflexionando, ojalá, y aquí no nos llegue a pegar tan fuerte como ha pegado en Estados Unidos, pero tenemos que poner cada quien de nuestra parte, vuelvo a insistir, para que los efectos sean menos perniciosos. Así es. De hecho, pues se comentaba ahí con la época de Calderón que la información se daba cerrada, nada más era un sitio privado. Lo que se maneja ahorita actualmente con el presidente es un círculo abierto, para eso existen las mañaneras. Eso reduce los costos en lo que es el desplegado para publicidad, que en el otro periodo sí se gastó demasiado. Lo que hacen crítica ahorita los del lado azul es que en aquellos tiempos se llegó a una deuda pública que ahorita no se está pues llevando a cabo, digamos, como para reactivar las economías. ¿Qué observación sería respecto de los comentarios que nos enviaban? Bueno, primero que ningún presidente de la República que yo recuerde, que yo registre, se había expuesto tanto de cara a la opinión pública ante los medios de comunicación, para día a día estar dando cuenta de lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, sobre la problemática que vive el país. Yo no registro que ningún presidente de la República en la historia de México hubiese sido tan abierto de aceptar incluso la crítica que llega hasta el insulto, hasta articulistas que han hecho de su actividad una forma de estar atacando, difamando, en donde escriben, en donde colaboran. Yo lo veo, diferentes medios. Yo no creo toda proporción guardada, porque en la época de principios del siglo pasado, la primera década, no había todo este formidable arsenal de medios de comunicación, y era inimaginable que son impresionantes, que íbamos a llegar a la cibernética, a todas las redes sociales. Entonces, un presidente que fue objeto de mucho escarnio, cuando en el caso de don Francisco I. Madero, los medios en aquel tiempo hacían escarnio, caricaturas, ataques, en fin, y el presidente Madero fue respetuoso, jamás interfirió con libertad de expresión, de coartar la libertad, y el exceso en la libertad de expresión que llegó hasta el insulto. Y nunca, jamás en la historia
historia de México ha habido un presidente ahora, como López Obrador, que no ha presionado, no ha coaccionado, no ha coartado a nadie la libertad de expresión para que digan lo que quieran sobre su gobierno y sobre él. Yo hasta me indigna cuando veo ahí, y hasta ya me aburro de ver ahí articulistas de veras, o algunos en la comunicación televisiva, que han hecho de su programa un programa de insultos, de ataques, de mentiras, de veras, yo hubiera querido verlos así, criticar a Enrique Peña Nieto con toda su evidente corrupción, su incapacidad. Jamás eran elogios desmesurados. Jamás vi a todos estos que ahora vociferan despotricar contra el gobierno fratricida, ensangrentado y funerario de Felipe Calderón, que dejó una estela de sangre y de llanto y de luto en todo el país durante su sexenio. Los michoacanos damos cuenta de eso, y además de que aún siendo de Michoacán no hizo absolutamente nada por nuestro estado, nada más que me digan 3 importantes obras que hubiese dejado como huella de su administración, no hizo absolutamente nada digno que se pueda mencionar, y a ver que lo hubiesen criticado, y la libertad que tiene este señor para andar despotricando en contra del presidente López Obrador, o para todo el gobierno fallido y de desilusión social que se dio en la primera alternancia en el año 2000 con Vicente Fox. Y entonces ahora se goza por primera vez en la historia de México de la mayor libertad de expresión para atacar, criticar, calumniar, difamar, insultar al presidente y a este gobierno sin que se les toque ni siquiera con una sola letra, ya no digamos una frase o se coarte así es, pues, de hecho, o se coarte el derecho de hablar y decir lo que quieran. Creo que es lo que pasó, ¿no?, con Aristegui. Diferencia de lo que se vive en nuestro país en materia de comunicación, y si hay un presidente que está todos los días dando la cara, ese es el que tenemos actualmente, asumiendo pues todas las críticas y ataques de que es objeto. En el asunto de las cuestiones económicas de las clases bajas, senador, ¿estaremos preparados para un problema socioeconómico, enfrentarlo? Porque realmente se avecina que si esto se prolonga, pues las economías se van a tronar, y esto va a ser una escala de una crisis a nivel internacional también, bueno, más bien nacional, que es lo que nos preocupa ahorita a nosotros. Yo no creo que estemos preparados, yo creo que hay que irnos más bien preparando para aceptar que no va a ser posible. Yo podría usar y aprovechar aquí pues la generosidad de tu programa para quienes nos están escuchando, que saben lo que estamos hablando, pues dar un mensaje así falsamente optimista. Yo creo que hay que ser realistas, hay que ser realistas. Yo no quiero irme a un extremo ni falsamente optimista, ni tampoco ser fatalista, sino realista. Entonces vamos haciéndonos cargo. Por supuesto que estamos ya en una crisis socioeconómica en México como en otros lugares del mundo, donde va a haber pérdida de empleo, pérdida del poder adquisitivo de muchos mexicanos, van a bajar de estatus social, socioeconómico y productivo, porque pues esto que se está dando no podíamos imaginarnos que en la más osada imaginación se atrevió a pensar que iba a ocurrir esto. Entonces yo creo que lo que haga el gobierno, los recursos que disponga, pues qué bueno, sobre todo para los sectores más vulnerables de la población en un país de micro, pequeña y mediana empresa, y de más de la mitad, casi la mitad de la población que vive en distintos rangos de la pobreza, hasta en la propia extrema pobreza, pues va a haber gente, lamentablemente, que va a ser más pobre. Gente que estaba en estratos o está en estratos medios de la población, que va a bajar su nivel de vida, y que por más apoyos y ayudas institucionales que tenga del gobierno, pues tampoco va a poder disponer, porque sería imposible, no alcanza el presupuesto para poder atender toda esta situación de crisis, de emergencia socioeconómica, y el proceso
proceso de recuperación, como ocurre en otros momentos que ha habido este tipo de crisis, que no sabemos si va hacia los organismos financieros internacionales hablan que va a ser una pérdida hasta del 6% o más, que va a afectar el crecimiento, que va a decrecer la economía, el Producto Interno Bruto de nuestro país. La caída. No sabemos todavía, pero lo que sí podemos advertir es que seguramente que el proceso de recuperación va a ser lento, que habrá negocios que no van a poder abrir, que van a quedarse ya cerrados, pues porque desgraciadamente se está perdiendo ya ingresos. El mismo gobierno, Rosalba, va a perder ingresos porque el momento en que decrece la economía, en el momento que mucha gente ya no puede estar pagando impuestos como empresario o como trabajador, pues decrece el poder recaudatorio y también del adquisitivo propio Estado mexicano y va a recibir menos ingresos y por lo tanto pues los egresos se van a tener que hacer un ajuste porque lo que se tenía previsto para gastar, pues si no se tiene, no puede gastarse más de lo que no se ingresa, de tal manera que lo que se disponga ahora para apoyo para la gente pues no va a alcanzar, pero pues tenemos que estar conscientes de eso y no desesperarnos. El gobierno de López Obrador ha anunciado que va a dejar a salvo los programas de apoyo para varios millones de mexicanos que lo requieren, todos estos grupos vulnerables, lo de la pensión universal a las personas de la tercera edad de escasos recursos, a discapacitados, a jóvenes que están estudiando, en fin, pero aún así, bueno, no va a alcanzar a cubrirse a toda la población. Por eso yo creo que pues tiene que haber también mucha solidaridad entre que los que más tienen apoyen dentro de lo que puedan y dispongan también a los que menos tienen, porque esperar a que todo lo haga el gobierno, o que el gobierno primero salve a los que más tienen y deje al último a los que menos tienen, que eso es lo que se ha venido haciendo anteriormente en crisis anteriores, de que los gobiernos disponían de los recursos presupuestarios para apoyar primero a los demás arriba y al último, si se podía, a los de abajo. Yo pienso que tiene que invertirse esto, y que es lo que ha anunciado el presidente. Va a tratar de salvaguardar recursos para los programas de desarrollo social y de bienestar y desarrollo social. Va a haber créditos modestos, pero se van a destinar para los micro, pequeños y medianas empresas y bueno, pues los grandes pueden absorber más la capacidad. No quisiera uno que nadie, que ni las grandes empresas, mucho menos las chiquitas, perdieran, y no quisiéramos pues que nadie deje de trabajar, porque por sí venimos arrastrando un alto déficit o índice de desempleo y subempleo, y ahora se pone peor porque muchos de los que tenían empleo van a perderlo. Es decir, esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar, pues no sé, durante todo este año, el año que entra y no sé cuánto más. Ojalá y la recuperación no sea demasiado lenta y sea progresiva y podamos superarla pues en un mediano plazo. Yo le digo que en un corto plazo. Ese es mi punto de vista de lo que yo analizo, reflexiono, observo y apunto, estimada Rosalba. Así es, sabemos que el Producto Interno Bruto dentro va a ser afectado en el país y una de sus fortalezas era el petróleo, y ahorita pues cayó el precio y cayó la exportación. En este sentido, ¿cuál es tu opinión, senador, al respecto? Sí, pues efectivamente que una palanca que venía siendo palanca para el desarrollo del país, pues ha sido el petróleo. Sigue siendo un gran negocio en el mundo, pero pues se mueve bajo otras leyes o reglas no escritas en materia económica entre los países productores y comercializadores y los mercados que lo absorben. Entonces, pues es algo muy complejo. México dejó de ser la potencia petrolera y que además petrolizaba también su presupuesto. Ahora ya no depende tanto del ingreso de la petrolera, pero sigue siendo de todas maneras un renglón importante. Lo que se tenía previsto de ingreso derivado de la venta del barril de petróleo, pues ahora ya esas cuentas afecta se reducen mucho, entonces se va a dejar de percibir. Va
a ir poco a poco, por lo que acaba de ocurrir en estos días en los acuerdos que tuvieron las organizaciones exportadoras de petróleo, proporcionales, pues ¿no? que La comunicación va a ir oficial. aumentando el precio, pero muy gradualmente, pero no va a estar en los márgenes que se habían estimado y proyectado presupuestalmente de nuestro país. Por ello mismo, pues también va en detrimento de las propias finanzas y capacidad financiera del gobierno de la República. Pero pues, creo que esto pues finalmente no se puede resolver de un momento para otro. Yo lo que sí creo es que ya no podemos estar esperanzados o dependientes de que lo que se había proyectado para este año y los siguientes por la venta del barril de petróleo mexicano, pues claro que ya tienen que estar con la idea de que pues va a recibirse menos y que entonces hay que hacer los ajustes presupuestarios los ajustes necesarios de apretarse. Digo, yo no sé qué tanto más se puede apretar el cinturón del gobierno, porque de que entró el gobierno del presidente de la Madrid, que era un gobierno, el presidente López Obrador, frente a todos los gobiernos pasados, que eran gobiernos muy obesos, entonces el gobierno del presidente López Obrador, en comparación con los demás, empezó a hacer reducciones drásticas al gasto corriente, a los salarios, a los altos funcionarios, a bajar el gasto corriente. Eso mismo hemos hecho en el Senado de la República, la Cámara de Diputados. Ahora se viene otro recorte presupuestal en el Senado de la República. La dieta económica, ¿no? El paquete que manejaba. Ahora se va a destinar de este recorte que se está haciendo 250 millones de pesos, que es mucho para un Senado pequeño, que no tiene muchos recursos para el fondo del sector salud, para enfrentar la contingencia. De tal manera, entonces, que por todos lados se entiende que se ha venido haciendo recortes, justamente, bueno, pues porque ya no van a crecer mucho los ingresos, sino es ahorro, austeridad, transparencia, y porque ya no dependemos como antes del petróleo. Además, aquí se cayó la producción en los gobiernos anteriores de más de 2 millones de barriles diarios, 2,5 millones, se cayó 1,5 millones la producción, y por lo tanto la venta y llega a menos de 1 millón de barriles la producción en nuestro país, y los precios abajo. Entonces, pues también se cayó, hay que ser realistas. Sí. Tampoco, a ver, pues es la realidad que tenemos que ir conociendo, asumiendo, y que así se nos viene hablando. Lo peor es disfrazar y crear falsas expectativas y un discurso que no corresponde a la realidad de la verdad. Pero yo creo que si algo caracteriza al gobierno del presidente López Obrador es justamente que está hablando con la verdad, que eso luego no gusta a algunos sectores que critican, pero no proponen absolutamente nada que pueda ser viable, porque ellos ya estuvieron y cómo dejaron al país. A ver, en esta época de crisis, que no proponen nada que sea realmente serio, era pura descalificación. Entonces, tenemos que hacernos cargo de que hay que enfrentar esta realidad que se está ya viviendo y que puede ser todavía más dura en los meses que vienen o en el próximo año. No quisiéramos que fuera así, pero pues todos tenemos que, son hechos que se que tienen que tener enfrentar presente esta situación. Sí, el COVID-19 movió muchas cosas, entre ellas fechas, senador. Los congresos, pues aquí en el estado no han sesionado. Se habla de que se tiene que mover las fechas de la reforma electoral ante una antesala del 21 que posiblemente se cambie el 22. ¿Sería necesario hacer eso para mover del 21 al 22, hablando electoralmente? o base express? Bueno, yo no creo eso, pienso que el año que entra va a haber las elecciones, no estamos hablando nomás de Michoacán, hay elecciones concurrentes, hasta falta más de un año, ¿no? Un año, 3 meses, y no puede un país sin renovaciones. Entonces, yo puedo entender que si una elección para este próximo mes de junio, pues sí es más factible que se cambien fechas y que se ajusten los calendarios legalmente, pero para una elección que está a un distante medianamente, que estamos hablando de una elección nacional a mediados del año, del año que entra, no de este año, y que hay elecciones concurrentes con estados donde va a haber también, pues digo, yo
no le veo ningún problema. Y si fuera el caso, bueno, pues tendría que hacerse los ajustes a nivel federal como a nivel local, pero en este momento pues no, yo creo que no deja de ser alguna pequeña especulación, pero que además yo no las inscribo a Michoacán, insisto, porque pues todo está empalmado con el proceso electoral federal de la renovación de la Cámara de Diputados a nivel nacional. Entonces yo siento que no está en este momento en el calendario de las preocupaciones de este año, políticas electorales, sino ver cómo salimos de este atolladero, y ya el año que viene pues esperemos que todo esté más normalizado, y seguramente que se llevará a cabo el proceso electoral nacional y local en los términos que están establecidos en la ley. Sí, por cierto, algunas gentes me comentaron que agradecían que mandara geles, senador, por la situación de que se escaseó y que de alguna manera ahí pudo proporcionar para apoyar pues lo que es la limpieza, la ¿cómo se llama? Sanitización. Sanitización. Es como trabalenguas esto. Y lo sigo haciendo, Rosalba. Mira, ajá, yo tomé la decisión primero porque cuando empezó a darse estas recomendaciones de previsiones de la campaña pues preventiva, de higiene, de limpieza, de cuidados, pues yo dije tenemos que sumarnos. Pero además cuando nosotros vamos al mercado, al supermercado, y decimos, bueno, pues vamos a comprar aquí jabón para lavar las manos, gel, y nos damos cuenta de que hay un desabasto, o de que una botellita que costaba 30, 40 pesos de repente estaba a 100 o 120 o más. Sí, pues, ya más. Pues, ya. Y luego cuando yo dije, bueno, vamos a ver si podemos apoyar dentro de nuestras posibilidades, porque el hecho de ser senador no significa que uno es potentado, uno tiene un sueldo decoroso, pero nosotros no manejamos presupuesto. Los presupuestos se autorizan en el Congreso de la Unión para todos los poderes, pero quien ejerce el presupuesto de manera administrativa y ejecutiva para servicios, para obras, infraestructura, etcétera, pues son los gobiernos federales, estatales y municipales. Un presidente municipal cuenta con un presupuesto que no tiene un senador de la República o un diputado federal, no obstante que el ámbito de aprobación de los presupuestos está en el Poder Legislativo, pero nosotros no tenemos más que para los sueldos, salarios de los legisladores, del personal de apoyo administrativo, pero no para hacer otros servicios. Entonces yo dije, bueno, vamos a contribuir, yo voy a tratar de contribuir pues apoyando como algo, pues, a lo mejor si tú quieres modesto y testimonial, pero que para mí es significativo, de llamar a la conciencia de nuestro estado de Michoacán para sumarnos a la campaña de prevención para bien de todos, de nuestra propia salud, que empieza por la higiene. Y lo primero que me encuentro con que hay desabasto de gel. Entonces yo lo pude conseguir en el estado de Guanajuato, porque en Michoacán no me fue posible. Entonces pude conseguir, compré, y luego un amigo empresario me ayuda también, y dice, yo te dono media tonelada de gel. Y luego un empresario amigo michoacano de Iquilpan, que radica en Guadalajara, y que dice, no, pues yo compro melaza para venir a hacer alcohol de la melaza que es derivada de la caña de azúcar, y hacemos gel, y me donó como 1,5 toneladas. Entonces entre 1,5 toneladas yo mandé repartir, con el apoyo que tengo de la estructura que se hizo de casas de enlace de atención legislativa y de información legislativa y de atención ciudadana. De veras que se la han rifado, Rosalba, porque no tan solo me ayudaron a comprar las botellitas, a llenarlas de gel, a formar brigadas para andar recorriendo muchas colonias y lugares públicos de Morelia y de otras partes del estado, y entonces nos sumamos a esa campaña preventiva del coronavirus, y además difundiendo las recomendaciones. Luego, cuando se anuncia por parte del gobierno del sector salud la campaña de Quédate en tu casa, también la donación de libros
de buen nivel, de buenos autores, que yo personalmente y varios amigos míos que somos aficionados a la lectura, a la literatura, les dije, bueno, en lugar de tenerlos en la oficina, mejor vamos a hacer una selección para apoyar la campaña del Quédate en tu casa, obsequiándole libros a la gente que les sirva para fomentar la lectura, el entretenimiento, porque ya no vean Televisa. De confinamiento, pues sean menos tediosas, con bueno, y entonces entregamos libros de premios Nobel de literatura como Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, escritores como Franz Kafka, como Heinrich Böll y grandes literatos, y se hizo más de 1000 libros estuvimos entregando. Y luego yo dije, bueno, mucha gente que de escasos recursos, que se está replegando, que va al día y que ahora se está replegando, gente que no tiene eso, bueno, vamos a sumarnos a una campaña también de solidaridad a favor de la gente de escasos recursos. Y entonces yo qué hice, bueno, dispuse también dentro de mis posibilidades de comprar víveres, y en las oficinas que tenemos en Morelia y en otros lugares empezaron esos víveres a meterse en bolsas para andarlos distribuyendo, no pensando en que vamos a resolver el problema de la falta de recursos y de alimentación de la gente que no tiene medios, sino como un acto de solidaridad, y lo seguimos haciendo, todo eso. O sea, no es pre-campaña, que no se interprete así, senador. Porque primero no hay proceso electoral este año, ¿sí? Y entonces, pues no se puede impedir ese derecho que uno tiene, a nadie, ni como particular, ni como figura pública, no se incurra absolutamente en ningún acto ilegal, ni mucho menos anticipado de campaña. Lo peor que puede ocurrir para quienes luego manejan dolosamente justamente el que es para hacerse de presencia, pues están equivocados, porque entonces si así fuera, primero no hay ninguna ley que lo prohíba. El que yo en lo individual, o como Cristóbal Arias, o como senador de la República, si yo le quiero regalar un libro, un gel, una mascarilla, como lo una despensa, o una despensa, nada me lo impide legalmente, absolutamente. No estoy incurriendo en ningún acto de ilegalidad ni ningún acto de precampaña, porque no hay proceso electoral a la vista en Michoacán este año, sino hasta el próximo año, y porque yo considero que hay que ser generosos y solidarios dentro de nuestra... A nadie está... ¿En dónde dice en la ley que uno no pueda o que distinga? Pues entonces ningún funcionario debe de dar ningún apoyo, ¿no? Ninguna dádiva. En relación a eso, perdón es que aquí en el estado salieron, ¿no? Que algunos diputados colocaron su logo y su imagen en los apoyos o dádivas que estaban dando en esta contención. O sea, eso iba el tema, que algunos diputados aquí en Morelia utilizaron el logo. Erika, están en su derecho. Pues si le quieren poner, que se lo pongan. Si no le quieren poner, que no lo pongan. Si lo quieren difundir, que ellos directamente, de manera personal, individual, o a través de algunas gentes que ellos incluso puedan pagar para que anden distribuyendo, pues están en su derecho, ¿no? Yo no veo por qué se tenga que descalificar. Bueno, pues si alguien quiere decir, yo soy diputado local, tampoco un diputado maneja recursos, no maneja presupuesto, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no le ando pidiendo nada al gobierno, lo estoy haciendo de mi sueldo, y con el apoyo y la colaboración de un buen número de amigos, profesionistas y medianos empresarios que se han solidarizado con esta causa para que a través mío se haga llegar. Hemos estado repartiendo miles de despensas, pero yo no podría. Yo mandé comprar unas y me salieron en un promedio de 250 cada una. Dije, no, pues para eso necesito ser un senador multimillonario que no puede, que con el sueldo de senado, pues yo no puedo dar miles de despensas. Ahora, ¿qué ocurrió? Que me he dedicado en estos días a hablar por teléfono y les he pedido a algunos amigos, les explico esto que les estoy explicando a ustedes en su programa, y entonces yo no les pido dinero, digo que si nos pueden ayudar con lo que ellos determinen en especie, 20 kilos, 30, 50 kilos de frijol, de arroz, de lentejas, de haba, o algunas latas de alimentos, etc. Y lo quiero decirte, y me enorgullezco de decir con gran satisfacción, que he tenido una muy buena respuesta que me permite que lo poco que yo pude disponer para la compra de algunos víveres
y luego repartirlos, que se ha multiplicado gracias al apoyo de quienes han colaborado, haciéndome llegar ya las despensas ya hechas, y otros nos han hecho llegar costales o bultos ahí de frijol, de arroz, etcétera, y luego he tenido el apoyo, sobre todo de muchos jóvenes, que se han dado la tarea de ir con cubrebocas y guantes, y van y guardan la sana distancia, y se ponen a estar con la Susana arreglando las bolsas. Sí, claro. Y otros que van y se exponen, aunque se cubran, pues andar yendo a las colonias. Ahí están las fotos, a colonias humildes, que uno pues dice, bueno, es que esta es nuestra realidad, donde le entregan a gente de veras tan amolada, tan tristemente pobre. Les han estado haciendo llegar de nuestra parte estos apoyos que son mínimos, que son modestos, pero que lo hacemos de veras con toda la solidaridad. Entonces, por eso yo digo que me pongo en mi caso, incluso los demás, más allá de la intencionalidad que puedan tener, política o no, que aquí lo que importa en estos momentos es la solidaridad, más allá de las interpretaciones de buena o de mala fe que políticamente se quieran dar. Habría que ver cuántos senadores de la República de todos los partidos están haciendo lo que nosotros en Michoacán. Sí, pues ¿Cuántos diputados y diputadas federales y locales de todo el país, y empezando por el Estado de Michoacán, cuántas están desprendiendo de su bolsa, de su sueldo, de su dieta, para estar apoyando? Porque pues hay quienes no hacen absolutamente nada, Rosalba, y sí están muy cómodamente desde su casa atacando, criticando, descalificando. Yo creo que aquí lo que interesa es que alguien con cargos pudiera sumarse a una causa de solidaridad, por más mínima que ésta sea, y yo creo que eso es lo que cuenta, son los hechos ante la sociedad michoacana, ante la gente de escasos recursos, y no de que, no, pues que es para hacerse nombre, y sobresalir, pues, eso sí se eso, ¿no? Punto, ¿cuántos programas no tenemos hasta en la televisión, que el Teletón y todo eso, ¿no? Pues también, bueno, finalmente recibe muchas críticas eso que se hace, el famoso Teletón, pero de todas maneras hay alguna aportación. Eso yo lo vuelvo a repetir, no es nada más algo individual de mi parte, es colectivo, porque yo aprovecho tu programa justamente para manifestar ese reconocimiento a todas estas amistades, a toda esta gente que ha sido solidaria y que por mi conducto, sin pedir que diga sus nombres y apellidos, que tendrían derecho a que yo difundiera quienes me han ayudado, desde los que se enfrentan a estar distribuyendo en las calles, en las colonias, a los que están en la oficina día a día, haciendo las bolsas o las labores, despensas, ¿no? En las actividades de distribución. A los que me han ayudado, que han mandado 100 despensas o 500 o 1000, sí, bueno, la verdad que merece que ellos no me piden salir en la foto, ni yo salgo en la foto, yo no ando saliendo en la foto, yo no voy a tomar, lo están haciendo muchas personas jóvenes sobre todo, que tampoco buscan que ponga uno su nombre y apellido, o dónde trabajan, o estudian, o a qué se dedican, lo hacen porque estamos integrados en un equipo a través de las casas de enlace para el servicio de nuestro Estado, y porque están y quieren servirle, y le están sirviendo al Estado en estos momentos de crisis que estamos viviendo. Así es, senador, todo esto pues no es para nadie, no es un secreto de los que, bueno, están liderando o están encabezando una lista, en este caso tú como senador, Morón, también desde... anteriormente dijiste que en una presidencia tenía más dinero. ¿Te sentirías tú en desventaja en cuestiones presupuestales, hablando como para una campaña con Morón? Bueno, yo no puedo personalizar. Lo único que te puedo decir, mira, yo tengo un año sin que yo ande buscándolo, aún incluso sin estar mucho en Michoacán, porque mi labor legislativa pues es en la Ciudad de México, y porque me absorbe y estoy de tiempo completo, no soy un senador faltista, y entonces eso me obliga a permanecer la mayor parte del tiempo en la capital de la República, y muy poco tiempo, cada 8 o cada 15 días es cuando yo he podido ir a Michoacán, desde que entré como
elecciones como senador. Y no obstante eso, todas las encuestas que empezaron a darse a conocer desde el año pasado hasta la fecha, hasta hace creo 2 días, de diferentes empresas, unas que han levantado con mayor conocimiento y que las hacen presenciales, otras que las hacen vía telefónica. No hay una sola que no me coloque en primer lugar como probable candidato al gobierno del estado de Michoacán. Es decir, todas en absoluto. Las que han mandado a hacer los partidos políticos, las que mandan a hacer quienes aspiren dentro de Morena o fuera de Morena y que no difunden, pues es porque no aparecen en primer lugar. Si alguno de estas personas o de estos partidos consideraran que iban muy bien posicionados, pues cómo van a gastar 200,000, 300,000 pesos o más que cobran estas empresas si aparecen de abajo. Sí, yo no estoy pagando, lo único que sí creo que es notorio y público de la opinión pública de Michoacán y nacional, pues es que cuando salen yo aparezco entonces en primer lugar, a veces hasta 2 por 1 dentro de todos los demás que mencionan de Morena, y mucho más de 2 por 1 por encima de los probables que se mencionan de otros partidos. Pero bueno, eso a mí no me envanece en absoluto. Yo lo que he dicho cuando me has consultado, pues que yo agradezco muchísimo a la gente de Michoacán que cuando ha habido empresas que hacen o consultorías que hacen estas encuestas y que han opinado de que yo debiera de ser, que si en estos momentos fuera la elección quien quisiera que fuera gobernador y yo aparezco siempre en primer lugar, pues yo le agradezco mucho. La decisión finalmente pues habrá que tomarse hasta el próximo año, ¿no? En este momento. Ahora, por otro lado, pues, a todos los que aspiren y quieran, hombres y mujeres, dentro y fuera de Morena, en los otros partidos, pues están en su total y absoluto derecho, que cada quien se someta, ¿no?, a la consideración de los michoacanos, para pues saber qué opinan. Hasta el momento la tendencia es favorable hacia personas. Yo no quiero hablar más, yo podría decir que casi es irreversible, pero yo no me quiero poner en ese plan. Simplemente yo digo, hay una gran diferencia. Yo encabezo las encuestas con una diferencia muy grande sobre los demás, pero no me envanece, y porque al final, pues vamos a ver qué pasa para el próximo año. Yo no estoy ni me siento en desventaja frente absolutamente a nadie, independientemente de quienes ocupamos cargos en el ámbito legislativo o ejecutivo, o de quienes no ostenten cargos. Yo a mí todo el mundo me merece respeto. Yo no ando atacando ni descalificando a nadie, ni a voces minoritarias, ni de Morena, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD. Yo no me ando peleando con nadie en absoluto. Yo entiendo luego, pues que a veces hay reacciones airadas de impotencia, de desesperación, pues de otros o de otras que tienen su corazoncito y sus aspiraciones y que tírenle al puntero, ¿no?, a ver si lo desgastamos, ¿no? Entonces, pues yo lo que actúo es una actitud como de los toreros, ¿no?, una chicuelina y eso, pues para decir ole y que pase el ataque y la descalificación de estas voces de la impotencia y la desesperación, ¿no? Yo no voy a estar peleando con nadie. Yo estoy haciendo lo que considero que a mí me toca, que es ser responsable en el ámbito legislativo donde estoy, y cada vez que puedo, con mucho gusto lo hago. Estoy yendo a mi estado, atendiendo, apoyo, informo y hago gestiones dentro de lo que yo pueda ayudar, y ha habido una respuesta tal que me permite decirte que hasta el momento tengo lo que nunca en mis experiencias anteriores como legislador, 2 veces he sido senador y otras tantas diputado, jamás había tenido una estructura como la de 80 casas de enlace legislativo, de información legislativa, de atención ciudadana del Estado. Sí, tengo referentes que nos identificamos para un Michoacán del presente y del futuro mejor, de gente muy amiga, que estamos caminando juntos para aportar lo que podamos por nuestro Estado, y yo trato pues, de hacer las cosas con una relación de respeto hacia todo mundo. Yo no traigo pleitos ni contra el gobierno del Estado, no estoy confrontado, ni pleitos hacia el interior de Morena. O sea, ya son amigos con Silvano.
Bueno, no hablo de amistad, hablo de una relación institucional, hablo de una institución de carácter institucional, de respeto, yo tengo la disposición de ayudar en el ámbito de mi competencia, en lo que pueda también al gobierno del Estado, así lo he manifestado en la relación que llevamos con dependencias del gobierno federal y que pueda ser útil para servirle a Michoacán. Te refiero, yo trato de llevar una relación de carácter muy cordial, respetuoso e institucional con el gobierno del Estado, con los gobiernos municipales. Yo he atendido y he buscado también abrir puertas en el gobierno federal a presidentes municipales de distintos partidos políticos de Michoacán. Es decir, yo no estoy en un plano, si tú no jalas conmigo, no eres del partido que me postuló, no, yo creo que esa actitud excluyente y de discriminación del pasado conmigo no va. Yo llevo una muy buena relación con presidentes municipales de Morena, del PAN, del PRI, es decir, pues, con todo mundo, del PRD. Es decir, yo tengo que ser institucional, soy senador de todos los michoacanos, aún de los que no votaron por mí, Rosalba, y yo no, por eso, insisto, yo no me voy a decir, no, pues aquí estos no son ayuntamientos, y aquí no votaron a favor mío. No, en absoluto. Yo soy senador de todo el pueblo del Estado de Michoacán, que represento el Pacto Federal ante el Senado de la República, y a estas alturas de la vida, de mi propia vida y experiencia de vida, política, legislativa, administrativa, de gobierno, de partido, pues, yo creo que he podido lograr cierta experiencia, cierta madurez, y yo no voy a actuar como alguien que pues le ganen las ansias ahí de querer figurar a toda costa, ¿no? Yo estoy en un plan de veras de mucha madurez y de que la experiencia me ayude a ayudar al Estado, y es lo que vengo haciendo en mi calidad de senador. Se hablaba también en las redes sociales, que fue un boom hace ya como unas 5 semanas, y más no recuerdo, que estaban comentando una inhabilitación por parte de Morena para algunos candidatos. ¿Eso fue cierto o fue especulación por parte de las mujeres? No, eso no es cierto, son mentiras. Lo que pasa es que luego algunas, insisto, personas ofuscadas o menores ahí en Morena, que en lugar de darles gusto que alguien, como en mi caso, que vaya de puntero tanto hacia adentro de Morena como frente a los demás partidos, pues le debe de dar gusto, y que en lugar y que debieran de actuar con una actitud respetuosa, prudente, madura, de que es una oportunidad que puede tener un partido que no acaba todavía de desarrollarse, de crecer, que es más movimiento que partido, pues pero que se quedan, no acaban de entender cómo se ganó, y que entonces están ahí pues algunos de francotiradores. Entonces ha habido gente de ahí que ha distorsionado, que ha inventado cosas para tratar de perjudicarme, sin lograrlo, ni lo van a poder lograr, y le dan pie a que de otros partidos también se aprovechen de eso. Bueno, pues también en Morena, que no falta, casi en todos los partidos siempre se dan. Ay, esos no faltan. Eso no se da entre partidos. Golpeadores, y Morena no es la excepción. Yo pues, sí, pues hay de todo. Claridad. Morena no es la excepción, ningún partido es la excepción. Yo estuve en el PRI, estuve en el PRD, y por ejemplo yo fui objeto de contracampañas, de gente que a mí no me apoyó cuando fui candidato a gobernador, y que debimos haber ganado la primera gobernatura mucho tiempo atrás, por el celo, la envidia, la frustración, por la baja condición humana de gente del propio PRD, y que también lo hay en Morena, indudablemente, como en todos los partidos, o que tiene simpatía por otra persona para que sea en algún momento candidato, y que la forma de creer que pueden ayudar a su candidato es volteando a otro que se menciona, como en mi caso, y más, huyendo de puntero. Entonces, así es. Claro que eso no es cierto, no hay ninguna inhabilitación. Morena va a ir a base de encuestas y con los mejores perfiles, y más tienen que hacerse a la idea estos golpeadores de que así no van a lograr que se fortalezca ni el movimiento, ni el partido, ni el gobierno del presidente, porque el año que entra, que si bien es cierto que
habrá todavía condiciones para lograr mantener la hegemonía política. Esta se va a lograr con los mejores perfiles los mejores perfiles para las candidaturas a las diputaciones federales y tratar de nuevamente ser la mayoría en la Cámara de Diputados, con los mejores perfiles como uno de los objetivos principales electorales del próximo año, de candidatos a gobernadores que sean los más aceptados. Y para eso requiere que estos grupúsculos asuman una actitud madura, sensata, de respeto hacia el interior de Morena, para evitar correr riesgos de división, de confrontación. Pues agradecemos y poder ser mayoría sin muchos problemas frente a la oposición. De la oposición pues también hay que esperar que asuma una actitud propositiva si quiere crecer, pero si cree que es como lo ha venido haciendo en esta coyuntura de la pandemia del coronavirus, atacando, descalificando todos los días lo que dice y hace el gobierno del presidente de la República, López Obrador, no creo que les vaya a dar resultado. Pero también hay que hacer el llamado. Yo creo que hay que hacer el llamado también hacia adentro del partido en cada uno de los estados, y para que se conduzcan todos los grupos y grupúsculos que hay también en Morena, para que sean respetuosos, porque a dónde no se entera. Digo, ¿cómo no se va a enterar de dónde sale? Si sale del ayuntamiento de Morena, de Morelia, los ataques, hay hasta funcionarios que luego sacan cosas como esta que me dice Erika. Algunos son tan torpes, algunos funcionarios, que luego hasta en sus propios páginas de Facebook sacan ataques que, por ejemplo, a mí me lanzan, que son sin ningún fundamento, ¿no? Entonces, bueno, uno se entera, o se entera luego no falta que va y le dice a uno, pues ahí dijeron esto y ahí hay una campaña en tu contra, o uno se entera de los chats, de los grupos que luego empiezan a crearse para lanzar ataques y descalificar. Entonces, por la verdad es que no puede, por más que se quiera ocultar en anonimato, a rato uno sabe y se entera cuáles son los ataques que vienen de adentro y cuáles son los ataques que vienen de afuera. Pero bueno, uno puede entender, no justificar los de afuera, pero así es. También. Pues agradecemos, senador, Senador, agradecemos su tendremos que hacer participación. como la serie, porque hay muchas cosas que quedaron en acá pendientes, pero antes de cortar la llamada, y muchas gracias, quisiéramos darle lectura a los mensajes porque luego nos regañan. Luego nos dicen, ahí van. no nos avisaron. A ver, Benjamín Aguilar, Rosy, ¿por qué tardas en pasar el reportaje? Ya está, amigo, ya estamos en línea desde hace una hora. Sí. Rosy Calderón Torres, felicidades, Rosy, excelentes reportajes. Ángel Úrsulo, senador, ¿qué porcentaje de su sueldo ha donado para apoyar a la ciudadanía del estado de Michoacán ante la presente contingencia? Esto fue al inicio del programa, ya nos comentó usted los datos duros de lo que estaban aportando ahí en la dieta los senadores. No, yo creo que yo llevo casi el 50% de mi sueldo, O sea, sí le he estado metiendo bastante, quiero decirle, no digo que todo, ¿no? Pero sí. Pero aparte, claro, a esa pregunta, yo le estoy metiendo, todo lo que le estoy metiendo es de mi sueldo, ¿sí? Y aclaré que hay otra parte que no he cuantificado. Bueno, si alguien manda 10 kilos de arroz, pues no sé, hay que checar, ¿no? O otro me manda a la oficina, ¿no? 10 latas de atún. Es decir, esta es otra parte, pero que yo estoy haciendo la gestión, no con gobierno alguno, a ningún gobierno, ni municipal, ni estatal, ni federal, le he pedido el mínimo apoyo. Es un apoyo que le estoy pidiendo a amigos que se identifican conmigo y que más o menos que tienen recursos, profesionistas, pequeños, medianos empresarios, y me han respondido. Pero aparte te informé que va a haber un ajuste presupuestal en el Senado a cargo de nosotros, no necesariamente de nuestro sueldo. Yo estoy apoyando con casi la mitad de mi sueldo, tengo que checar, no he hecho todavía las cuentas, pero se va a restringir mucho el presupuesto para aportar 250 millones de pesos, que es una cantidad especial. Así es, senador. Pues sí tenemos varias preguntas, pero ya, bueno, el tiempo se nos vino encima. Y luego, ¿qué cree? Que acá tenemos un teatro Matamoros atrás, entonces nos están tumbando las barbas todos los días. Y, ay, pues sí, oye,
Una disculpa por el ruidazo, pues, pero Bueno, ya tienen. Esperemos que ese sí se concluya, ¿no? Esperemos que sí. Esperemos sí, porque ya nos tienen estresadísimos. Mucho gusto, te agradezco mucho que me hayas dado esta oportunidad. No, las puertas son abiertas. A todos quienes te siguen y saludos a Erika, todo el equipo. Muchas gracias, ya habrá la oportunidad nuevamente de ir allá contigo o cuando me invites también aquí, otra vez lo hacemos vía telefónica. Claro, Claro que nos sí. quedan pendientes sus enlaces, senador. Fueron muy poquitos, ya nos habían fanatizado, ¿no? Cuando vinieron los del CIDEM, ¿cuántos tenemos conectados? Como 400, ¿no? Sí. Necesitamos a sus fanáticos aquí. Hacia la A la porra, siguiente a la porra, entrevista como los luego les necesitamos digo, ¿no? aquí. Traemos a la porra que yo creo que no se dan cuenta, hasta más tarde se van a dar Yo creo que van a cuenta. reproducirlo después. Sí. Ahorita tenemos 4 conectados. Pues sería todo, le agradecemos la participación, la No, al contrario, información. Muchas gracias y muy buenas tardes y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias, senador. Saludos. Hasta luego. Bueno, pues sí, efectivamente, Acá tenemos el Teatro Matamoros. Sí, ya tiene Como ya se habrán dado ahora cuenta. y ay, Dios Y el mío. arquitecto tan noble, tan educado, que siempre viene a tocar la puerta. Sí. Cuando ya quedamos en horarios específicos, pero pues qué más da. Estamos en el México donde todo se vale. Así es. Que por cierto, ahí sí le enviáramos un mensajillo personal, ¿no? Sería al presidente municipal, chequen la obra, permiso de construcción. Dije, hagan paro. Ay, no, la verdad ya no quiero porque no quiero que tienen. Luego se me estresa y no tengo el té de tila Así que al es, alcance. amigos, pues, amigos, como siempre les agradecemos su paciencia. Efectivamente, por ahí hay una pregunta de algunos de ustedes que por qué nos tardamos. Pues lo que estamos compartiendo, amigos, el personal ahorita no lo podemos traer por la Susana distancia, entonces Así es. tenemos que hacer muchas cosas entre Erika y yo, así es de que ya que pase esto, pues ya tendremos el personal y hará lo que muchas Ya, funciones. para la próxima entrevista Sí. del senador, así se traerá toda su porra y todos sus fanáticos, Así porque es. nos quedó debiendo. Sí, no, me quedaron muchas preguntas Lo en dije, relación a eso, pero dije, no, pues nos vamos a ir aquí como 3 horas. Mejor sí, le vamos a invitar a una segunda o las partes que sean necesarias. Y esperamos ya sea incluso las presencial. preguntas que usted quiera hacer también, amigo, esto es una tribuna abierta, la libertad de expresión, y puede participar. Pues gracias, amigos, no me ¿Eso espera es todo? más que darles, pues ahora sí que cuídense. Y mantengan a la Susana en medio de ustedes. Mantengan a la Susana y como siempre nos despedimos del programa Rosalba al aire en vivo de La Roca Comunicación. Donde la fuerza eres tú. Thank